refugio del PCC. No lo decimos nosotros, lo dice un informe de la inteligencia brasileña. Ese informe señala que al menos una cuarta parte de los miembros del primer comando da capital, que es el cártel más grande del continente, se están refugiando en Bolivia y también operando en nuestro país. Pero ¿por qué lo prefieren? Es la pregunta. Vamos a hacer un análisis, pero primero iremos a este informe. Primeiro nos chamou a atenção porque a gente está falando de pelo menos 28 países em 4 continentes. E mais, o que é essa infiltração de integrantes do PCC em presídios no exterior, o que é uma característica, marca, digamos assim, registrada do PCC, porque foi assim que a facção criminosa começou há mais de 30 anos aqui no estado de São Paulo. Então, eles têm uma expertise enorme para recrutar novos membros dentro da cadeia, o que não é uma experiência pelas autoridades internacionais. E também a decisão por se fixar nesses países. Até então, o PCC enviava integrantes para fechar negócios num período temporário, mas o que esse mapeamento mostrou também é que houve uma decisão de fixação mesmo. Então esses integrantes estão morando nesses países, o que gerou ainda mais um alerta das autoridades. Eu vou pedir para a gente colocar na nossa tela esse mapa para o nosso assinante ter uma dimensão então dessa distribuição dos países. São muitos países, pelo menos 28. Essas informações são compartilhadas com embaixadas, consulados, até para que as autoridades entendam a dimensão do problema. E aí a gente também destacou os países com o maior número de membros faccionados, né, do PCC: Paraguai, Venezuela, Bolívia e Uruguai, né, que estão aqui do lado do Brasil, mas também o que chama atenção é Portugal, que é o principal país então, e que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre... El PCC, según este informe que acabamos de escuchar, está desplegado en al menos 28 países en la región. Estamos hablando del cono sur, estamos viendo la información. Están en 4 países al menos, entre ellos Bolivia. Miembros del PCC en Bolivia que pueden haber, según están identificados por las autoridades, 146. Hablamos de 75 presos y 71 libres en nuestro país. Reitero, es la cantidad que ha podido calcular la policía, pero usted se preguntará cómo lo calculan. ¿Cómo saben que una cuarta parte de los miembros de este cártel tan grande, desplegado por 28 países del mundo, está en Bolivia? Lo vamos a analizar y acompáñenme por este lado. Estamos con el coronel Jorge Santisteban, nuestra analista de seguridad de hoy, para que nos pueda explicar un poquito cómo se hace, cómo se calculan estas cifras. Bienvenido, coronel. ¿Cómo está? Muy buenos días. Estas cifras que nos da la inteligencia del Brasil es producto del seguimiento que hacen con otras estructuras de inteligencia de la Europol, también la Interpol y la DEA. Entonces, Bolivia es uno de los países que tienen como objetivo para investigar el narcotráfico. De manera de que en el seguimiento que han hecho, han individualizado a los individuos más peligrosos y sobresalientes de la organización PCC que opera en Bolivia. De manera de que en relación a otros estados de la región, Bolivia en realidad no es el cuarto, es el tercer estado con mayor cantidad de personas importantes del PCC. Pero el número de 146 no significa que esos son todos, sino esos son los personajes más importantes que operan la red del PCC en Bolivia. Claro, entonces, o sea, porque cada uno de estos, vamos a decir, pez gordo, que son identificados, desprende como una ramita más del PCC, como una célula más, parte de la organización. Correcto. Eso significa que son cabezas o líderes de ciertas células que operan en diferentes rubros. Por ejemplo, una célula se encarga del reclutamiento. Otra célula se encarga de establecer nexos y alianzas con otras redes criminales. Otra red se hace cargo del acopio, de la droga, de la elaboración, del levantamiento de fábricas en el país, y otra, la de la exportación. Entonces, esta es una corporación que normalmente en el mundo del AMPA se llama cártel. El no reconocer que en Bolivia hay cárteles significa una negligencia y significa tapar algo que nosotros estamos viendo en la realidad. Coronel, ahora le consulto, ¿por qué el PCC está eligiendo Bolivia para poder albergar una gran cantidad de sus grandes cabezas y de sus células? Por dos motivos.
El primero, porque hay una vulnerabilidad estructural en el Estado. No funciona la justicia, no funciona el sistema penitenciario, donde hay 75 elementos importantes detenidos, pero que desde la cárcel elaboran los planes de operaciones para seguir trabajando con el crimen. Y por otra parte, tenemos que tomar en cuenta de que además de esas vulnerabilidades que existen en el sistema de la estructura estatal, está la corrupción. Entonces, todo ese entramado que hay entre vínculos, policías, políticos, autoridades y sociedad, en realidad, personas que se ligan a esta organización criminal, hacen una corporación. Y además Bolivia es el centro de acopio y de tránsito de toda la droga que viene del Perú. Entonces, en Bolivia hay cultivos excedentarios en gran cantidad que tienen capacidad para montar fábricas, elaborar la pasta base, transformarla en cocaína y posteriormente transportarla. Ese es el motivo por el que el PCC está en Bolivia con mayor incidencia que en el resto de la región. Por eso digo... Exacto. Ahí quería llegar, perdón, coronel, porque es como que Bolivia es un país estratégico para los negocios. Incluso lo decía el reporte periodístico que vimos hace un momento de una periodista de Brasil que señalaba que prefieren Bolivia por los negocios que pueden hacer. Entonces es como que Bolivia es el país más completo en todo sentido para lo que es el tráfico de drogas. Correcto, así mismo es, porque precisamente los vínculos de las autoridades principales encargadas de la lucha contra el narcotráfico, autoridades importantes que ejercen gran parte de la estructura del Estado boliviano, miran para otro lado. De manera que estas organizaciones van creciendo, se robustecen y acumulan grandes cantidades de fortuna. Entonces, ¿por qué no reconocer que hay cárteles del narcotráfico? Y no solamente el PCC es un cártel. Claro. Y uno de los más importantes del mundo, está en 4 continentes. Entonces, ¿cuántos cárteles podemos decir que hay en Bolivia? Mínimo, el de Colombia, 2 de México y 1 que es el de Brasil. ¿Podemos identificarlo ahora, tal vez con nombre? El resto, estamos hablando del cártel del Golfo, que es el más peligroso. El de México. Y es el más grande que hay después del PCC. Ya. Y el PCC. Después tenemos otros cárteles que están operando desde Colombia y clanes familiares que se transforman en cárteles porque son una corporación pequeña. Estos clanes familiares que de hecho han sido por si acaso identificados por la ONU también en un informe presentado ayer. Hay clanes familiares en Bolivia que se dedican al crimen organizado. ¿Estos clanes familiares ayudan a estos cárteles grandes internacionales como el PCC o el cártel del Golfo? Así mismo es. Estos cárteles, estos clanes familiares son parte de esa entramada que hay en las alianzas que hacen con los peces gordos que vienen y se establecen en Bolivia, establecen alianzas y reclutan personas. De manera que esa organización va creciendo, así como va creciendo la demanda y la producción de la droga. Entonces, Bolivia ya no es el productor que antes vendía barato y exportaba la pasta base. Ahora elabora la pasta base y la transforma en cocaína porque es el negocio más grande que tienen y la oportunidad que le da la debilidad del Estado. Prácticamente llaman a la inversión al país entonces, ¿no? Exactamente. A la inversión en droga. Se denomina el país atractivo para el negocio del narcotráfico. Por eso es que le llaman que Bolivia es el epicentro del narcotráfico y se constituye en el centro geopolítico más importante de la región. Entonces, ahí hablamos de que el factor numérico que determina la inteligencia del Brasil no es lo más importante de que Bolivia sea el tercero, sino que Bolivia puede ser el primer productor más importante de la región, porque aquí se acumula, aquí se elabora y de aquí se transporta. ¿Qué se puede hacer entonces con todo esto que usted nos está diciendo? ¿Cómo poder tal vez desarticular estas células del PCC que han sido, digamos que identificadas? Se tiene que establecer un sistema que controle el sistema penitenciario, un cambio radical en lo que significa el sistema penitenciario que no funciona. Desde ahí nace la corrupción y el delito, además que ahí se anidan
los principales líderes que son detenidos y que, como dice la inteligencia, 75 personas detenidas del PCC, pero que siguen operando. Claro. Desde la cárcel, no importa si están detenidos, entonces, ellos operan. Sistema penitenciario, cambiar radicalmente. Sistema de justicia y principalmente Ministerio Público. Bien. Y por último, un sistema de contrainteligencia que haga el seguimiento a todas esas instituciones encargadas de la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué? Nunca terminan con sentencias ejecutoriadas, no se agarran peces gordos y por último hay procesos que desaparecen en media investigación. Bien, coronel, quiero agradecerle por el análisis que hemos realizado esta mañana, importantísimo para saber cuál es la condición de nuestro país y ante la mirada internacional. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Muy bien. Gracias. Será hasta la próxima y esperemos con informes más positivos para nuestro país. Seguimos con más.